Cuando hablábamos de la resurrección de Jesucristo, eh, una vez en esta misa también de San Ignacio, yo dije que no es fácil de entender porque no tenemos la experiencia. Así como en el nacimiento de Cristo en Navidad tenemos la experiencia de ver un niño nacer, no tenemos la experiencia de ver una persona resucitar, ni tampoco tenemos, como la fiesta de hoy, la oportunidad de ver a Jesucristo ascender al cielo. Por supuesto que esa experiencia que tuvieron los apóstoles y que leemos hoy en el Evangelio de una forma muy sencilla, subió y una nube lo ocultó de su vista. No quiere decir necesariamente que Jesús tenga un lugar allá arriba y que esté, digamos, muy lejos de nosotros, sino que al contrario, como él mismo dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hay cosas que podemos experimentar directamente y otras que no. La semana que viene, por ejemplo, celebraremos el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y aunque es también un misterio muy grande, nosotros, por haber recibido el bautismo, tenemos la experiencia de recibir el Espíritu Santo. Tenemos la experiencia diaria de que el Espíritu Santo está con nosotros. O sea que esa experiencia de Dios no depende de cuán difícil sea o cuán complicada sea, ¿no? Depende sencillamente de que Dios nos ha dado el participar, el experimentar algunas experiencias de Él mismo, de la Trinidad misma, y otras no. Esta experiencia de la ascensión es algo que solamente los apóstoles tuvieron la oportunidad de experimentar. Y uno dice, bueno, me hubiera gustado verlo a Jesús ascender, pero por otro lado, si Dios nos da la oportunidad de experimentar el Espíritu Santo, pero no de ver la ascensión de Cristo, es justamente porque Dios cree que eso es lo mejor para todos nosotros. La experiencia de Dios que tenemos no depende de cuánto hayamos estudiado. Otras veces también dije, ¿no? Nosotros los sacerdotes estudiamos filosofía, teología, pero no por eso conocemos mejor a Dios. Porque el conocimiento de Dios es algo mucho más profundo, no se puede abarcar con el entendimiento o penetrar con el entendimiento. Por supuesto que es necesario estudiar, es necesario leer la Biblia, etc. Pero aún así, en el fondo, para conocer a Dios, para experimentar a Dios, lo mejor que podemos hacer es tener contacto con Él. Y para nosotros el contacto más frecuente es la oración. Así como si uno tiene un amigo o un familiar, se va a sentir mucho más cercano con la persona con la que se está viendo todos los días que con la persona que ve de vez en cuando, o un familiar que nunca vio, por ejemplo. Yo tengo familiares en otros países que nunca los vi. Uno se siente más cercano con la persona con la que frecuenta. Y si nosotros frecuentamos la oración, si todos los días rezamos, tenemos un tiempo para hablar con Dios en nuestro corazón, ciertamente lo vamos a sentir más cerca que una persona que no ha rezado nunca o que no reza nunca. Ese contacto, por supuesto, que no depende de nosotros, sino que depende de que Dios nos muestra o nos hace experimentar algo de esa infinidad que es Dios mismo. Los apóstoles, en esta escena de la ascensión de Jesús, se quedan mirando al cielo un poco con nostalgia. Las separaciones de los seres queridos duelen. Todos tenemos experiencia de tener seres queridos que están lejos o que han muerto, y esa separación duele, por supuesto. Esa parte afectiva que uno no siente es algo doloroso, algo que a nosotros nos hace sentir a veces
inseguros, etc. Pero por otro lado es claro que Jesús les dice a los apóstoles antes de la ascensión, les dice, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque así les mando el Espíritu Santo. O sea que Jesús quiere esa separación. Jesús estuvo con los discípulos después de la resurrección, estos 40 días apareciéndose, mostrándoles que estaba vivo, mostrándoles sus llagas, comiendo con ellos. Pero al mismo tiempo, Jesús les deja claro que esa relación que hubo después de la resurrección hasta la ascensión no es una relación permanente. Dicho de otra forma, tenemos que acostumbrarnos a que Dios está con nosotros, pero de otra forma, no de la forma que nosotros quisiéramos. Los apóstoles hubieran querido que Jesús estuviera con ellos siempre, y después que ellos murieran, que Jesús, por ser eterno, hubiera estado con la iglesia siempre. Estado, quiero decir, viéndolos, palpándolos, comiendo con ellos. Pero Jesús no quiere eso, al contrario. Quiere alejarse de ellos, sabiendo que les va a costar, sabiendo que ellos, una vez que se habían alegrado con la resurrección y pensaron a entenderlo de qué se trataba la cosa, quedan, por así decirlo, solos. O sea que esa separación es también necesaria, visto desde el punto de Dios, por supuesto. A nosotros nos puede doler, pero es algo necesario. Y por supuesto que habrá muchas razones. Yo no soy quien para explicar las razones que tiene Dios para esa elección que hace, pero uno puede entender que esa separación misma de algo que no se vea físicamente, que no se experimente directamente, hace que los discípulos se empiecen a relacionar con Jesús de una manera más espiritual. Yo creo que aquí está lo importante de esta fiesta que celebramos hoy de la Ascensión. El cambiar lo que sería una relación afectiva más humana por una relación más espiritual, que no es menos, al contrario, es mucho más profunda, pero es más difícil de entender, más difícil de experimentar o de transmitir. Y nosotros, como personas, como cristianos que somos, como seguidores de Cristo, tenemos que acostumbrarnos a esa experiencia más espiritual de contacto con Jesús. Así como los discípulos sentían una separación y tal vez habrán sentido dolor por esa separación, por otro lado se daban cuenta que Jesús estaba con ellos, lo que dice hoy el final del Evangelio. El Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Cada momento que los apóstoles hacían un milagro o que hablaban y la gente se convertía, los discípulos experimentaban, Dios está aquí, está con nosotros. En el fondo no nos dejó, no está en una forma más experimentable como antes, pero no nos dejó, está aquí. Y eso es lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos. Nuestra vida tendría que ser esa comunión, ese estar siempre con Cristo. Cuando rezamos, cuando comemos, cuando dormimos, Dios está siempre con nosotros, pero nosotros no siempre nos hacemos cargo de eso, no somos conscientes de eso. Si nosotros somos conscientes de que Cristo está con nosotros, entonces nuestra predicación, nuestra acción manifiesta a Cristo, que es lo que Jesús les encarga a los discípulos, es como el testamento, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. O sea que esa alegría, esa comunión, esa compañía con Cristo que tenemos todos nosotros, tiene que ser transmitida a los demás. Y evidentemente, como a nosotros nos cuesta sentir esa compañía, también a las personas, sobre todo a los que no han escuchado nunca el Evangelio de Cristo, no es fácil que experimenten eso, esa cercanía, o que sientan que realmente esa cercanía es necesaria.
Todos nosotros tendremos alguna vez esa experiencia de, por ejemplo, subir a un tren cargado, a un autobús cargado, y a pesar de que está lleno de gente nos sentimos solos. Si uno ha tenido una desgracia, por ejemplo, porque la gente que está alrededor no le importa, ni le interesa, ni me va a preguntar si yo tuve o no una desgracia. Y me siento solo a pesar de que hay cantidad de gente. Y justamente lo contrario. Yo, por ejemplo, ahora enfrente mío tengo una iglesia enorme, vacía. Pero no me siento solo, porque sé que estamos todos juntos rezando y estamos celebrando esta fiesta de la Ascensión. Y también sé que estamos juntos con la Iglesia del Cielo, o sea, con todos los apóstoles, con la Santísima Virgen. Estamos todos en comunión rezando, alabando a Dios. Pidámosle entonces al Señor en este tiempo en que uno tiende a sentirse solo por la pandemia, por todas las restricciones y demás que se imponen, pedirle al Señor que sentamos esa cercanía y que podamos transmitir esa cercanía, ese mensaje de Cristo a todo el mundo.